Hola, hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenos días. 11:30 de la mañana aquí en Buenos Aires. Vamos a comenzar ahora en un ratito el live con Andy Stallman. Lo estamos aquí esperando para que se conecte y vamos a estar hablando sobre branding sin fronteras. Ahí lo estoy viendo, Andy. Lo estamos invitando. ¡Wow! Ya casi 50 personas. Genial, muchísima, muchísima convocatoria. Andy, buen día, ¿cómo estás? Hola Alex, buenos días, buenas tardes acá en Madrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno verte. Claro, aquí 11:30, allí en Madrid. ¿Qué hora es? 16:30, 4:30 pm, una hora menos en Bueno, Canarias. genial, genial. Bueno, Andy, qué lindo verte acá. Gracias, gracias por sumarte a esta invitación. No sabés la cantidad de personas contentas con este live que vamos a hacer juntos. Muchos sienten que es el encuentro como de dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo del branding, de la comunicación externa, y por otro lado, el mundo de la comunicación interna, que en verdad, en definitiva, son un solo mundo, ¿no? O sea, la gente en la cabeza tiene una imagen, tiene una reputación, tiene mensajes, no tiene un mensaje que viene de publicidad que lo diferencia del de relaciones públicas o de marketing o de comunicación interna. O sea que en definitiva lo que hay siempre es una unión, y sé que vos también pensás en esa línea, ¿no es cierto? De pensar la comunicación a nivel global, a nivel general. 100% de acuerdo y creo que si todavía queda algún despistado que cree que el branding es solo hacia afuera, bueno, vamos a demoler ese mito definitivamente. Las grandes marcas, las grandes construcciones de marcas más exitosas, más queridas, más reputadas, siempre empiezan hacia adentro. Y una vez que hacia adentro está bien conformado. Creo que te Sí, perdimos, no, ahí no, está, ahí volviste. ahí volví, ahí volví. Cuando está bien conformado el propósito, definidos los valores, definida la cultura de la organización, el liderazgo, el impacto que tiene, el compromiso, etcétera, 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 entonces recién podés ir hacia afuera, pero una marca que no es sólida hacia adentro va a ser definitivamente un estrepitoso fracaso hacia afuera. Totalmente. Ahora, Andy, para los que no lo conocen, es uno de los grandes referentes mundiales a nivel de branding. Yo tuve el gusto de conocerlo en persona, vos, Andy, hace nada, el año pasado. Ya obviamente conocía tu obra, había leído tus libros, siempre me encantó tu visión sobre las marcas. Pero bueno, nos conocimos personalmente el año pasado en EXMA, donde estuviste entrevistando, nada, no me acuerdo a quién, a alguien poco conocido. Sí, se va a cumplir casi un año, ahora en la Un semana que año. viene creo que se cumple un año. Eh, Estuvo buenísimo. Creo que fue un evento muy especial por muchos motivos. Primero, porque Sí. descubrí a un montón de gente que no había tenido el gusto de ver personalmente, como vos y como tantos otros profesionales excelentes. Que bueno, que creo que es una de las grandes contribuciones de Fer Ansúrez y de Exma, ¿no? De conectar Totalmente. talento, personas, más allá de su lugar de origen o de su actividad, siempre está ahí conectándonos. Y la entrevista fue una cosa de esas que te pasa obra de la serendipia quizás, ¿no? Que es sentarte una hora mano a mano ante casi 7.000 personas con Barack Obama, probablemente para muchos el líder más inspirador de lo que va del siglo XXI, para otros una gran revolución política, para otros una referencia y un ejemplo. Eh, Ujú. yo me acuerdo, sobre todo con mucho cariño, antes de salir al escenario, yo estaba un poco tenso porque decía, yo necesito estar con él un ratito a solas antes de salir, ¿viste? Bueno, podés Claro, salir claro. a hablar una hora con alguien y no tener un mano a mano de antes. Me dijeron, no, por seguridad, por seguridad, por seguridad. Y al final estaba ahí atrás del escenario y viene un pibe, me toca el hombro, me doy vuelta, me dice, Andy, vamos a hablar. Y era el tipo, ¿no? Así alto, un poco más alto que yo Increíble, quizás. increíble. Una sonrisa colinos gigante, súper atlético, así, Total. parecía Michael Jordan, ¿no? Y ponerte a hablar Increíble. mano a mano a solas con, obviamente, 7 guardaespaldas alrededor, y Claro. una charla que fue maravillosa, la verdad.
Fue increíble, fue increíble. Y ahí claro, nos conocimos, como bien decís, obra de nuestro amigo en común, Fer Ansúrez, con Exma, que la verdad que es un hub de energía, de inspiración, de conexión, de buena onda. Y yo me acuerdo, mira, en ese evento, Fer me convocó para hablar de comunicación interna y cómo la comunicación interna colabora en el desarrollo de las marcas. Y sin duda vos lo sabés, por lo general cuando las empresas piensan en desarrollo de branding, de marcas, de posicionamiento, desde luego piensan en lo clásico, ¿no? Una estrategia de publicidad, de relaciones públicas, de prensa, de comunicación externa, de diseño, de relaciones institucionales, pero no suelen ver tanto el aporte, ahí está, no suelen ver tanto el aporte de la comunicación interna al desarrollo de una marca, siendo que, bueno, como hemos hablado varias veces, desde el modelo que yo desarrollé, que es el de comunicación co-creada, siempre decimos que obviamente que la gente que trabaja en una organización luego sale de esa organización y habla, o sin salir, ya está hablando porque está hablando a través de sus dispositivos móviles y obviamente terminan siendo embajadores de marca, terminan siendo la marca, más que un embajador, son la marca. Y como muchas investigaciones lo demuestran, la gente le cree mucho más a un colaborador o a un empleado de una empresa lo que está diciendo que a lo que te va a decir la publicidad. No porque la publicidad te mienta, sino porque vos decís, bueno, obviamente la empresa, ¿qué va a decir de sí misma? Va a decir cosas buenas. Pero cuando te lo dice un par que trabaja en esa organización y que incluso no tiene un puesto jerárquico alto, sino que es un par tuyo y te dice, no, pará, yo trabajo en esa empresa y de verdad que el producto es bueno, tiene una credibilidad fuertísima. ¿Por qué te parece a vos que la comunicación interna suele estar olvidada en los procesos de branding o de desarrollo de marca? Es una muy buena pregunta y una muy buena reflexión a la vez. Creo que ese déficit lo tienen las marcas mediocres. Las grandes marcas, las marcas exitosas, las marcas admiradas, las marcas queridas, los tótems modernos, como le digo yo, creo que ese trabajo lo hacen muy, muy bien. Desde el momento que fichan a alguien para que entre a trabajar, no es simplemente venir a laburar, sino que hay una inversión en los valores, en la cultura, en el propósito, en el tipo de contribución que se hace, en el espíritu del equipo, en definitiva en el ADN, en el alma de lo que esa marca representa. Creo que una de las cosas a favor de la comunicación interna, bueno, siempre es horrible tener que darle las gracias a algo tan asqueroso como el COVID-19 de algo, ¿no? Pero entre todas las cosas malas que trajo, creo que trajo algunas buenas. Y una de las cosas buenas es que puso en relieve la necesidad de comunicar hacia adentro de una manera mucho más clara, coherente, consistente, constante, desde los líderes de la organización, en especial en estos momentos tan turbulentos, porque ante la incertidumbre que estalló en la cara de todas las organizaciones, en todos los países, en todos los sectores, de todos los tamaños, los empleados o los equipos, o el staff, o el capital humano, llamarlo como quieras, miraban hacia los referentes de la organización diciendo, and now what? ¿Y qué hacemos ahora? ¿No? Y en ese momento las marcas podían hacer cualquier cosa, menos no mandar mensajes internos claros. Podían dejar de hablar hacia afuera por un tiempo, podían dejar de hacer publicidad por un tiempo, podían dejar de hacer marketing por un tiempo, pero lo que no podían dejar de hacer era comunicar hacia adentro y seguir comunicando permanentemente, pero no solamente cómo se iba a teletrabajar, sino también todo. Yo me acuerdo, déjame ponerte un ejemplo quizás muy ridículo, ¿no? Pero nosotros en Totem Branding contratamos a una project manager que es espectacular, que fue la última en ser contratada y empezó a trabajar con nosotros hace, no sé, menos de un año. Y cuando empezó la crisis, bueno, empezamos a hablar de todas las cosas, cómo íbamos a operar, cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a seguir, no sé cuánto. Y yo fui llamando uno a uno a todos para explicarles un poco lo que iba a pasar. Y cuando la llamé a ella, lo primero que me dijo es, Andy, te entiendo perfectamente bien. Le digo, ¿qué me entendés? No, que como fui la última en entrar, entiendo que sea la primera en salir. Le digo, no, te llamo para decirte que acá no se va nadie, que ni el primero ni el último, que tenés el compromiso mío y de todo el equipo de Totem de que se sigue adelante. Solo te llamo para darte la tranquilidad y la confianza para que sigas haciendo foco en lo que tenés que hacer foco. A veces un llamado logra más que un montón de otras cosas, ¿no? Absoluto.
ya hablaste de Totem y lo veo ahí atrás y de hecho, esperen que lo tengo aquí, compradito hace Vamos. 2 días, el nuevo libro de Andy, Totem, que tiene una bajada, todavía te confieso algo, no llegué a leerlo, lo compré hace 2 días, no hice a tiempo a leerlo, lo estuve hojeando rápidamente. Pero tiene una bajada que a mí me gusta mucho que dice transformando clientes en creyentes, ¿no? Y esto de la palabra creyente me gusta mucho. Nada, algo que nos puedas adelantar sobre el libro y qué es esto de transformar a un cliente en creyente para también ver cómo también podemos conectar, cómo transformar a un colaborador también en un creyente. Contanos un poquito de Totem y de esta bajada. Sí, y está muy bueno el matiz que destacás, porque una de las discusiones, bueno, conversaciones que tuve con el equipo cuando estábamos tratando de ver cómo sintetizar en 4 palabras 350 páginas, y hablábamos de cómo transformar clientes en creyentes. Nosotros creemos que los empleados o el staff o el equipo es un cliente interno. Entonces, el cliente en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido más amplio. El ciudadano es un cliente, el usuario es un cliente, el empleado es un cliente, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la palabra creyente se remonta casi a 10 años atrás. A nosotros nos llamaron de una compañía que se llama Interikea, que es como, bueno, es la compañía IKEA, pero como su división inmobiliaria para promoción de centros comerciales, ¿no? De su famosa tienda. Y nos pidieron que ayudemos a crear un proyecto global para todo el mundo. Iba a incluir Europa, iba a incluir Rusia, iba a incluir China, iba a incluir Norteamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hicieron una especie de tender mundial. Nosotros dijimos que nosotros no concursamos gratis, con lo cual el día de la presentación del pitch, digamos, nosotros fuimos y no presentamos ninguna marca, ningún nada, porque nosotros no regalamos el trabajo, pero presentamos una serie de argumentos de por qué no tenían que hacer un torneo y casarse con alguien, creer en alguien, y ir a muerte con ese alguien. Sea, más allá de los diseños que presentaban ahora, ¿quién entendía mejor vuestra filosofía, vuestra necesidad, etcétera, etcétera? Bueno, long story short, ganamos el pitch, una cosa inaudita. Nunca en la historia alguien que no cumplía con todos los requisitos del pitch ganó. Ganamos, empezó el proceso, y en medio del proceso se frenó todo. Y de repente hubo un silencio de radio como un mes, y yo dije, fuck, acá pasó algo. La directora global de concepto de esta cosa que desarrollamos, una tipa extraordinaria que se llama Lisa, la llamé un día y dije, Lisa, sorry, sé que es mucho mejor esperar y no ser ansioso, pero soy ansioso y no sé qué carajo pasa y me gustaría saber qué pasa. Y me dice, Andy, ahora mismo el proyecto está, ha dividido al grupo de trabajo en 2 grupos, los believers y los non-believers. Y digo, ¿y quién va a ganar? Me dice, los non-believers son más, me dice. Afortunadamente ganaron los believers, el proyecto se llevó a cabo, fue un antes y un después en esa categoría, rompimos un montón de esquemas, fue muy exitoso, recibimos muchísimos premios, y la palabra creyentes desde ese momento se me quedó alojada en el cerebro. Mucho tiempo después llegamos a Totem y a tu pregunta, y para mí el creyente es una nueva dimensión en la relación entre las marcas y los clientes. Sí, elevamos esa relación, la marca pasa a ser Totem, el cliente pasa a ser creyente. ¿Y por qué es creyente? Porque cree en lo que dice, cree en lo que hace, cree en cómo lo hace, cree en su contribución a la sociedad, cree en su impacto social positivo, cree en cómo es sostenible, no es greenwashing puro. Cree en el propósito de su existencia y lo suscribe, cree en sus valores y los comparte. Es decir, la creencia no es la ceguera de seguir una marca, porque esto no es ceguera. No es el fanatismo, claro, no es el fanatismo. No, al contrario. Exacto. O sea, y yo como creo en vos y creo en tu contribución y en tu fuerza para lograr cambios, entonces yo quiero apoyarte. Y mi forma de apoyarte es eligiéndote. ¿Y cómo te elijo? Te elijo comprando, te elijo recomendando, te elijo defendiéndote. Y bueno, eso es más cercano a un creyente que simplemente a un cliente. Entonces, esa verdadera transformación también implica que las marcas devenidas en tótems
no son necesariamente las marcas que más ganan, pero sí son las marcas con mejor reputación, las marcas más admiradas, más queridas, más respetadas, ¿no? Porque Absolutamente. verdaderamente lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen es coherente por los cuatro costados. Me encanta lo que decís. Y me hace acordar hace muchos años, yo escuché una entrevista que le hicieron a un compatriota nuestro, Bruno Gelber, un pianista muy destacado, y él, nada, en una entrevista él cuenta una anécdota que estaba tocando en una fiesta privada, en una familia muy adinerada, y una señora se le acerca y le dice, eh, eh, daría todo por saber tocar el piano como usted, maestro. Y él cuenta que él la mira y le dice, yo no creo que usted haría todo, porque yo estoy desde los 4 años tocando el piano 6 a 8 horas por día, y no creo que usted haría eso. Y me encantó esa respuesta muy sincera, porque pienso mucho en lo que vos estás diciendo y digo, hasta qué grado las marcas están dispuestas a hacer el esfuerzo para convertirse en tótems, ¿no? Porque creo que todo lo que contaste no requiere una inversión económica, no requiere que la empresa invierta en tecnología, en la mejor identidad de marca, miles de millones, el no sé qué, sino en algo muy profundo y muy humano que es, si digo algo lo voy a hacer, si por alguna razón no lo puedo hacer, te voy a explicar por qué no lo hago y te voy a ir con la verdad, no te voy a inventar cosas, ¿no? Entonces, Tal cual. ¿hasta qué grado las marcas, tanto cuando hablan hacia afuera o hacia adentro, que en definitiva todo se termina entremezclando, ¿no? Le hablan a la gente, están dispuestas a hacer esta inversión que va mucho más allá de la tecnología, ¿no? Porque yo a veces siento, y a ver vos qué pensás, que muchos creen que el gran salto a nivel de branding o a nivel de comunicación interna pasa por la incorporación de un medio nuevo, ¿no? De ir detrás de la novedad tecnológica, y se olvidan que a veces las grandes mejoras a nivel de marca y a nivel de marca, ya sea hacia afuera o hacia adentro, pasan por cuestiones que no requieren dinero, pasan por cuestión, como vos decís, de cumplir, por ejemplo, con la palabra, o predicar con el ejemplo, tener una visión que vaya más allá, ¿no? 100%. Bueno, ahora que somos pocos y puedo contar cosas que nadie nos escucha, lo cierto es que hay una gran minoría de personas convencidas de que la construcción y la inversión en marca es lo más rentable que puede haber. La mayoría de Uh -huh. gente, primero que sigue confundiendo branding con marketing o branding con Sí. publicidad. Te dicen, ah, Andy, ¿trabajás en branding? Sí. Oh, tenés una agencia de publicidad, ¿no? Y vos te querés arrancar los pocos pelos que tenés. Pará, ¿cómo te entiendo? Porque no, nos pasa lo mismo a nivel de comunicación interna, y vos sabés que ahora te está viendo mucha gente que viene desde la comunicación organizacional y más que nada de interna, que son más que nada la comunidad que tenemos aquí en Instagram, y pasa a veces lo mismo, te dicen, bueno, haces comunicación interna, ah, qué bueno, cotizame una newsletter o implementame una red social o haceme una campaña, ¿no? Y uno, Claro. a ver, esto también es comunicación interna, pero no es solamente, así que nada, mucha Sí, sí, empatía sí. con lo que decís. Sí, sí. Sí, creo que personas como vos o como yo, al final, vamos a ser un poco una generación bisagra. Vos en la comunicación interna, yo en el branding, bueno, vos, yo y un montón más, que estamos casi, no te digo ni evangelizando, estamos como reeducando, ¿no? En muchos ámbitos, Uh-huh. porque hay conversaciones que tenés a esta altura del partido que decís, no puedo creer estar escuchando lo que está pasando, ¿no? Pero creo que sí hay, por un lado, mucho temor a sentirse vulnerables, y la vulnerabilidad lo digo en el sentido de, vos sos un CEO todopoderoso, sabés mucho de finanzas, ponele, o sabés mucho de, no sé, de legales. Viste que casi todos los CEOs o vienen de finanzas o vienen Sí, es difícil ver un CEO que viene del mundo de la comunicación o que viene del mundo del branding o que imposible. viene del Sí, mundo de sí, la muy poco. filosofía, ¿no? Entonces, claro, para un tipo que toda su vida estuvo con los números, de todo es un Excel, donde todo es, viste, no sé, una tabla de suma cero, Uh-huh. y vos de repente decís, che, mira, es importante que esté motivado nuestro equipo, porque un equipo motivado se compromete más, tenemos menos dispersión, atraemos talento, no se va nuestro talento. Bueno, pero cotizame eso, ¿cuál es el ROI de amor, ¿entendés? Claro. Hasta que en algún punto tenés que decirle a los clientes, mira, en vez de cotizarte o de hablarte del return on investment, nosotros hemos creado en Totem Branding el rol. ¿Qué es el rol? El rol es el return on love, ¿no? Que cuanto vos más Bien. ames a tu equipo y más lo sientas querido, respetado, cuidado, mimado, menos se van a querer ir y mejor performance van Absolutamente. a tener, ¿no? Me Pero encanta.
pero termino con esto. Nosotros trabajamos en diferentes tipos de proyectos, desde lo que es la creación de una marca desde cero, desde lo que es la transformación de una marca existente o la construcción Ujú. o desarrollo de una marca que ya existe o que creamos nosotros. Claro, en muchas grandes corporaciones con las cuales trabajamos, nosotros hacemos el branding, pero ellos tienen después otros 27 stakeholders, ¿no? La agencia de publicidad, Claro. la agencia de comunicación, la agencia de marketing, la agencia digital, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos entienden de que como el branding es holístico y abarca y conecta todo, nos terminan mandando las cosas para que las revisemos y las aprobemos, ¿no? Un Claro. poco de brand guardianship. Yo Sí, recibo, sí. yo recibo notas de prensa hacia afuera o comunicaciones internas hacia adentro y digo, o alguien no le explicó a la agencia de comunicación de qué va el branding o de qué va este branding concretamente, o lo que ellos hacen es hacerlo mal para sacarse encima el marrón Claro. y que nosotros que no cobramos por hacer eso, lo hagamos bien y lo devolvamos. Entender la marca no es entender Hay el una logo. desconexión, hay una desconexión Absoluta, total. absoluta. Hay Claro, una desconexión claro. absoluta. Y Y salvo que tengas un líder, ya sea el CEO, el consejero delegado, el director general, el presidente, el director de lo que fuese, que tenga claro esto y que obligue a amalgamar todo a través de la marca, no de la marca del logo, de la marca de lo que significa, sí, ¿no? sí, de lo que En su, significa. Sí, sí, recién ahí se va a poder evolucionar mucho. total. Te digo la verdad, Coincido. si estuviésemos teniendo esta charla hace 10 años o hace 20, podríamos estar hablando exactamente de lo mismo, ¿eh? Solo que ahora hay un poquito más Exacto. de creyentes que antes, nada más. Poquito, no mucho. Un poquito, un poquito. No, no, y me encanta lo que decís de evangelizar cuando. Que lo hablamos cuando nos vimos en Exma esa vez. Cuando yo armé la agencia, la armé con un diferencial, y es que no íbamos a hacer medios de comunicación. Lo que propuse es, no vamos a hacer revistas, no vamos a hacer campañas, no vamos a filmar videos, no vamos a redactar notas, no vamos a sacar fotos, no vamos a hacer logos, no vamos a hacer nada. No porque esté mal, sino porque ya existen agencias excelentes que hacen eso. La propuesta fue, vamos a pensar la comunicación más allá de lo mediático, no reemplazando lo mediático, sino incorporando lo mediático y pensándolo más allá. ¿Y por qué te cuento esto? Porque también me hace mucho sentido lo que hablas del rol del líder. Algo que nosotros, a ver, hace 15 años te confieso que nos moríamos de hambre, o sea, yo sobrevivía con una lata de atún, porque imagínate que el 99% de los llamados de las empresas eran, chicos, nos cotizan una revista interna, nos cotizan una campaña para el Día de la Madre, nos cotizan una newsletter, nada, era todo no, 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 hasta que de a poquito fue comprendiéndose un poco más el modelo co-creado, que tiene justamente base en lo que vos hablas de las personas y que conecta también mucho con tu libro de Human On, Human Off, ¿no? Yo todavía le digo a los líderes, miren que nadie renuncia por una revista interna, nadie renuncia a una empresa porque no le gustó una campaña de valores, nadie renuncia porque la red social interna funciona mal el link. Y ni tampoco nadie se queda en una empresa o cree en los valores de una empresa simplemente porque ves una campaña mediática preciosa, ¿no? Vos creés cuando obviamente ves que una persona vive ese mensaje, vive esa propuesta, ¿no? Y entiendo que a nivel de marca, a nivel externo, es exactamente lo mismo. Lo que uno está esperando es más allá de los medios, el logo y todo lo demás, que es necesario, ver que esa marca tiene comportamientos acorde con esa propuesta, ¿no? Y creo que esto conecta mucho con esta visión también tuya de poner a la persona en el centro y no a los medios. Sí, 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 100%. Y una de las cosas alucinantes es, hace más o menos, no sé, una década, me llamó no sé, era una especie de headhunter, y me dice, Andy, mira, necesito que me des una mano en una compañía que no puedo dar el nombre, pero te puedo decir que es una de las top, vamos a decir, 20, para que no se, no, de España, y necesito que me ayudes a hacer una especie de inmersión en determinados temas, en una especie de workshop muy dinámico, fenomenal. Uh -huh. Entonces tengo adelante mío, vamos a dar números ficticios para que nadie sepa Sí, conectarlo sí. con otro. Había ponerle 30 ejecutivos top de esta multinacional, y yo lo primero que les pedí es, por favor, les pido que me anoten en un papel, cada uno sin ver al de al lado, cuál es el propósito de esta marca, que escriban los valores de esta marca, que escriban el posicionamiento de esta marca, y que escriban en 2 renglones el por qué es relevante todo lo anterior, ¿no? Para el mundo, para el mercado, para la empresa, para el país, etcétera, etcétera.
bueno, había 30 ejecutivos, te hablo C-level, Sí, Champions sí, League, top. ¿no? Sí, No te sí. hablo de una compañía de Gente que 50.000 recién empleados, entraba, no, te hablo de claro. los tipos que Sí, sí. están en la mesa chica. Bueno, 30 tipos, creo que recibí 27 respuestas diferentes. Y Claro, yo me acuerdo bueno, yo tengo una forma de hablar bastante, bastante cruda en esos ámbitos, que es un milagro que estéis vivos, le digo, es un milagro que existáis, claro, porque no se puede creer que tengáis tal quilombo de identificación, de comprensión, de representación de lo que sois y que estéis bien. Obviamente, claro. ustedes tienen una posición dominante, en su momento fueron medio monopolio, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, bueno, te puedes dar ese lujo. Y yo creo que si vos Total, haces este total. ejercicio en cualquier empresa, en vez de 30 Sucede. tener 27 respuestas, vas a tener 15 o 20, pero es muy difícil encontrar una compañía donde todo el mundo tenga claro cuál es el propósito de su existencia, por qué es relevante lo que hacen, cuál es el ADN de Absolutamente. su marca, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tema de comunicación interna claramente tiene una relevancia estratégica. Pero Sí, claro, como al final solo se trata de vender, ¿no? Invirtamos en otras cosas, sin entender que la mejor venta es tener un equipo motivado, un equipo ilusionado, un equipo comprometido, un equipo que, como venimos diciendo hace mucho tiempo, y vos lo acabás de decir también, no son embajadores de la marca, son la marca. Y con al la final, marca, si vos claro. cuidás bien a tu equipo, cuidás bien a tu marca. Absolutamente. Y aparte, eh, uno no puede transmitir lo que no conoce, ¿no? A veces yo creo que se ve a la comunicación como algo que está al final de un proceso. En realidad la comunicación está al inicio porque es lo que te permite pensar sobre ese proceso. Nosotros en los últimos años también trabajamos una beta desde la innovación, no porque seamos especialistas en la agencia en innovación, pero sí para pensar de qué modo la comunicación interna puede favorecer la innovación interna. Y hay un Excelente. ejercicio muy similar a lo que vos mencionaste que me encanta, que es preguntarle a una organización qué es lo que le pide a sus empleados o a sus colaboradores cuando le pide que sean innovadores. Imagínate también 100.000 respuestas. O se cae en el cliché de decir, bueno, que piensen por fuera de la caja. Entonces, uno dice, bueno, dale, genial, te la dejo pasar. ¿Qué es pensar por fuera de la caja? Bueno, que sean disruptivos. Ajá, la innovación es sinónimo de la disrupción y la creatividad es innovación y el cambio es innovación. Bueno, y se arman unas problemáticas porque, claro, termina siendo, nada, la típica comunicación interna de la persona saltando o el multicolor o los post-its, porque no estuvo el debate interno de realmente pensar qué significa ser innovador, qué prácticas queremos, qué entendemos por innovación. Y ahí es un proceso de comunicación interna porque se tienen que poner de acuerdo. O sea, no es que alguien tenga la razón o alguien esté equivocado, tenemos que construir un sentido común y la verdad que es muy divertido porque pasa lo que vos decís. A veces hacia afuera no se entiende, pero hacia adentro se piden cosas que todos creen que saben lo que significa y no. Y es más, y hasta con conceptos más simples como trabajar en equipo. También el mismo ejercicio, Total. preguntarle a 20 líderes qué es trabajar Sí, en sí. equipo y No, no, no. las respuestas son muy, muy amplias. Andy, nada, para cerrar, primero nuevamente agradecerte, un placer, un honor volver a hablar con vos. Espero que pronto nos podamos encontrar, ya sea aquí en Madrid o en alguna ciudad que nos reúna. Sé que jugás al tenis, ¿te gusta mucho el tenis? Me gusta el tenis, sí. Me gustaría más jugar al fútbol, pero ya a esta edad no puedes asumir el riesgo de romperte todo. Pero Bueno, el tenis, haremos algún partidito cuando nos veamos. Para fenomenal. cerrar, bueno, nuevamente recomendar tu libro, la verdad que lo recomiendo de todo corazón. No, no recomiendo cosas que no me gusten, así que realmente, te Muchas digo, no gracias. leí el último, pero conociendo ya toda la obra, así que súper recomendado. Una idea final, algo que me ayude como para hacer este cierre juntos, nada, Sí, una fenomenal. idea, una propuesta de valor, algo para avanzar, algo que los que nos están escuchando puedan llevarse para aplicar ya a partir de mañana. Tres cosas Dale, cortitas para enlazar con lo último que dijiste. Uno, la innovación no es un departamento, igual que la comunicación no es un departamento. Todo comunica y todos pueden innovar siempre y cuando se cree el ecosistema
dentro de la organización para definir si es una organización innovadora o no innovadora. No hay mucho más. Esto es como estar embarazada, ¿viste? Che, ¿estás embarazada? No puedes estar medio embarazada. O estás embarazada Claro. o no estás embarazada. O sos innovador o no sos innovador. Nosotros, en los proyectos donde, si vos analizás las marcas más poderosas del mundo, todas son marcas que invierten fuertemente en branding y en innovación, ya sea en tiempo o en recursos o en las dos cosas, ¿sí? No vas a encontrar ninguna marca exitosa que no tenga el componente innovador muy en su ADN. Y para que la innovación Totalmente. suceda, tenés que tener, primero que nada, el convencimiento de la cabeza de la organización, que tiene que ser el keeper, el cuidador, el guardián de que eso suceda, y después involucrar a todo el equipo, desde el que está en el teléfono, el cadete, o no sé, al CFO. Todos pueden innovar y todos deben innovar. Y innovar, como digo, es más una actitud que un departamento. Eso es un tema. Segundo, comunicación interna, que vos decías antes. ¿Cómo una marca que no se conoce va a comunicar internamente? ¿Cuál es tu tono de voz? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué tipo de marca sos? ¿Hablas en masculino, hablas en femenino, hablas en neutro? ¿Sos revolucionario, sos clásico, sos transgresor, sos serio, sos educado? ¿Qué sos? Si no sabes lo que sos, nunca vas a poder comunicar bien. Obviamente es mejor comunicar algo que no comunicar nada, pero imagínate cómo podrías subir el impacto de la comunicación si conoces bien qué tipo de marca sos y qué representas. Y tercero y último, creo al final que el mensaje de despedida es: la distancia entre lo que una marca es y lo que quiere ser no es lo que dice, es lo que hace. Lo único transformador es la acción. Y la única forma de que la gente pueda saber lo que tiene que hacer o cómo hacerlo es comunicando claramente. Para mí, la mayor cantidad de problemas en las organizaciones, hacia adentro y hacia afuera, nacen y mueren por la mala comunicación o la falta de comunicación. Entonces, comunicar bien es un arte que no está... No todos son artistas para comunicar de la misma manera, pero todos tienen que aprender a comunicar. Y cuanto mejor se comunique, mejor va a ser todo. Me acuerdo ver a Guy Kawasaki acá en Madrid hace como 15 años, creo que fue, y el tipo me dijo: la mala comunicación es como una bola de nieve. Nace muy chiquitita arriba de la montaña y en la medida que va rodando se va haciendo más grande. Cuanto antes desactives la mala noticia con buena comunicación, antes se acaba la bola de nieve. Así que hacer y hacer. Mucha acción. Me encanta y creo que también eso ayuda a romper otro cliché, que también a mí me encanta esto igual que a vos, ¿no? De ser un poquito disruptivos, de que no haya una vinculación entre comunicación y oratoria. A veces un líder o un colaborador cree que para mejorar la comunicación solamente se trata de mejorar la oratoria, saber storytelling o PNL. Digo, eso está perfecto, lo pueden saber, pero a veces no hay que mejorar lo que se dice, hay que mejorar lo que se hace, ¿no? Porque la práctica obviamente es acción y es absolutamente lo que vos decís. Andy, gracias, estoy seguro que toda la gente disfrutó muchísimo este live que hicimos juntos, te agradezco de vuelta, y bueno, ya nos veremos juntos para algún partido de tenis, a mí también me gusta mucho. Sé que Ansures te pegó una paliza tremenda en Miami. Sí. Jugamos en el Club Central del Miami Open, en Key Biscayne, pero jugamos con 40 grados de calor y con 100% de humedad, y yo con jet lag, o sea que tampoco te lo tomes. No me pongas excusas. En polvo de ladrillo creo que lo atiendo tranquilamente a Fer. Y antes de despedirme me olvidé de algo, Alex. Es que los argentinos jugamos más en polvo de ladrillo. Yo estuve con él el año pasado también en Estados Unidos y nada, ahí se salvó porque si lo agarraba lo llevaba a polvo de ladrillo seguro también. Tenemos que hacerlo jugar en nuestro terreno. Hay que sacarlo de la cancha rápida. Y antes de despedirme, Alex, quiero felicitarte porque te sigo en las redes también y haces un trabajo de comunicación muy coherente, muy consistente y que si viste aquella famosa frase que es mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. O sea, yo te veo cómo comunicás y a mí me daría toda la tranquilidad del mundo que vos manejases cualquier estrategia de comunicación interna en mi compañía o en cualquiera de los clientes con los que trabajo, porque creo que lo haces muy, muy bien hacia afuera. Estoy seguro que lo haces igual o mejor de bien hacia adentro. Así que te felicito. Gracias, querido. Gran abrazo. Quédense, después síganlo, Andy, porque hoy sé que haces la presentación de Totem en live, así que nada, ahí estaré también para verte. Gracias de vuelta, gracias a todos y a todas las que se comunicaron. Después vamos a ver los mensajes
Y bueno, millones de gracias, seguimos todos conectados. Gracias de vuelta. Hasta luego. Feliz sábado. Chau, Andy, buen fin de. Hasta Gracias. luego. Chau, chau. Chau, chau.